comenzando con la enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, amor, misericordia y el cuidado que tú nos das sobre nuestras vidas, por la guía, Señor, que das por medio de tu palabra. Ahora te ruego que me ayudes a mí a exponerla con claridad y que sea tu Santo Espíritu actuando en el corazón de mis hermanos, Señor, para recibirla también como es en verdad tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Continuando con la serie de enseñanzas sobre los matrimonios en crisis o aquellas situaciones que colocan a los matrimonios o a las relaciones de pareja en una situación difícil, hoy vamos a hablar del tema de los celos. Y es que resulta que en una sociedad donde se han perdido los referentes morales, donde se ha perdido la enseñanza de aquellas virtudes como el dominio de sí mismo, el dominio propio y el control de las pasiones o de las emociones, tenemos una gran problemática con el tema de los celos. Creo que es evidente que la sociedad, tanto la sociedad colombiana como la sociedad en general, tiene un problema con esto. Y no es lastimosamente poco frecuente ver en los noticieros o en los diferentes medios informativos que los celos desembocan no pocas veces en serias tragedias, asesinatos y todo tipo de escenarios violentos contra la pareja o incluso contra familiares de la pareja, todo en una sed de venganza, en una ira desenfrenada que tiene muchas veces su raíz en los celos. Ahora, cuando la Escritura habla de los celos, hay que hacer una distinción entre aspectos o el uso positivo de la palabra que describe una emoción correcta y los usos negativos o en contextos negativos que señalan una problemática en el corazón del hombre. Cuando la carta a los Gálatas habla de los frutos evidentes de la carne, uno de ellos habla de la inmoralidad, la impureza, la sensualidad. Uno de ellos, enlistados aquí, son los celos. Así que en su aspecto negativo, los celos son una obra de la carne. Parecería obvio tener que decirlo, pero resulta que nosotros vemos no pocas veces que algunas personas creen si me cela es porque me ama. Es porque le intereso, porque le importo, esa es su forma de amar. Cosas de esa naturaleza se han interiorizado en la vida de muchas personas. Es que él al final me aísla de todos mis familiares y mis seres queridos y si alguien me mira en la calle es el problema, pero esa es su forma particular de amarme. No, eso es un claro desorden en las pasiones de esa persona. Eso es una patología. Eso no entra dentro de los estándares de la normalidad. No es como muchos piensan, que si es celo es amor. No, es la expresión del egoísmo que se traduce en tratar al otro como una posesión particular y a cualquier otro que de alguna forma se relaciona con él como un peligro para mi posesión particular. La idea de posesión está detrás de casi todo lo que es el tema de la celotipia y sobre todo un profundo egoísmo y narcisismo, algo así como lo que vimos en Sansón. Yo quiero para mí, porque yo soy el centro y ella la deseo para mí, y cualquiera que se atraviese en mi deseo, entonces es un peligro. Es muy característico de este tipo de relaciones celotípicas el control de la vida de la otra persona. ¿A qué horas entras al trabajo? ¿A qué hora almuerzas? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora vas al baño? Y llegaste tarde,
ya tengo calculado el tiempo que el bus tarda normalmente. Si llegas a esta hora, por lo menos 5 minutos tarde habrá salido. ¿Qué hiciste con esos 5 minutos de tu tiempo? Y parecerá chistoso, pero no lo es. Es la realidad de muchas parejas y es lo que destruye muchas personas y lo que desenlaza en violencia doméstica que hemos visto casi que muy comúnmente en los medios de comunicación a diario. Ahora, el sentido de la palabra hebrea es, como todas las palabras del mundo semítico, muy visual. Caná o quiná se traduce por ponerse rojo oscuro. O sea, el significado de la palabra es una imagen. Aquel que su cara enrojece de tal naturaleza frente a la situación, se habla de celos. La idea es una emoción tan fuerte que hace enrojecer el rostro por un efecto de la naturaleza, es decir, porque comienza el corazón a bombear más sangre, suelta todo y se enrojece el rostro de la persona. Tiene también el sentido o está asociada esta palabra con otra, la envidia, la competencia o la contienda. Por lo general los celos están asociados a ese grupo de emociones. Los proverbios en el capítulo 6, versículo 34, nos hablan de la asociación de la ira con los celos. Y aquí aplica lo que ya se desarrolló en la enseñanza anterior. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Esta es Nueva Biblia de las Américas. La traducción de la Dios habla hoy dice así: porque el hombre celoso es como un fuego y no perdona a la hora de vengarse. La NBLA también en Proverbios 27:4, miren con qué asocia el tema de los celos. Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Miren cómo se asocia una emoción cruel, una emoción que incita a la venganza, que incita a la ira. Dice, sí, cruel es el furor y la inundación de la ira, pero hace una de mayor a menor, al parecer, los celos son todavía peores que la ira. Y es que uno de los efectos de los celos es precisamente que se asocia con una ira incontrolable cuando alguien se acerca a aquello que es el objeto de ese celo. De los textos vemos entonces que a los celos está asociada ¿qué? La venganza. Por eso no es poco común que cuando la pareja sale de ese círculo de la celotipia, la reacción sea la venganza, el maltrato, la violencia que llega hasta el homicidio. ¿Por qué? Porque la quiero para mí y si no es para mí, no es para nadie más. De tal manera que si no es mi esposa, mi novia, hay que matarla, etcétera, etcétera. Y creo que no es extraño porque lastimosamente es muy común ver eso. Entonces los celos se asocian también a la violencia de todo tipo, de todo el espectro, tanto a la violencia emocional como a la violencia psicológica, como a la violencia física. Ahora, por otro lado, nosotros vemos que las relaciones del pacto matrimonial tienen
una dimensión de exclusividad, de tal manera que también hay una forma en que guardar ese pacto, perdón, es válido. Y que hay celos que tienen que ver con un adecuado entendimiento de una relación de exclusividad sana como debe ser un pacto matrimonial. Romanos, en el capítulo 10, versículo 19, que es una cita de Romanos, cita de Deuteronomio, dice lo siguiente: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. De nuevo la descripción: provocar a ira, provocar a celos. Van unidas las emociones. Pero ahora está hablando de la exclusividad del pacto y hace una analogía. Los llamaré a celos al incluir a un pueblo que antes no era pueblo. Vemos entonces que hay un celo justificado, una ira justificada, pero también hay un celo injustificado y una ira injustificada. Lo que vimos también en la enseñanza anterior: no toda ira es mala en sí misma. No todo celo es malo en sí mismo, porque también hay el celo que protege la exclusividad de un vínculo matrimonial, y habría que analizar cuál es la visión correcta de eso. La dificultad está en tener la sabiduría para distinguir cuándo estoy viendo realidades y cuándo estoy construyendo fantasmas. Ahí está la sabiduría que viene de Dios. Este es sin duda un tema difícil. En el primer pacto se daba la dificultad cuando había que juzgar la sospecha de una infidelidad. ¿Cómo se solucionaba el tema cuando un hombre tenía sospechas de que su esposa le estaba siendo infiel, pero pongamos que no había detective privado ni nada de eso? Y todavía hoy demostrar una infidelidad no es que sea cosa sencilla. Pero había todo un ritual que se describe en el capítulo 5 del libro de los Números, desde el versículo 11 al 31. Se habla, solamente voy a leer el versículo 29, dice: esta es la ley de los celos. Cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine, cuando su espíritu o cuando un espíritu de celos venga sobre alguien, o sea, la duda, la percepción de que está pasando algo, dice, y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Esto sí es hallada culpable de la infidelidad. La descripción del texto de Números habla de las aguas amargas. Es todo un ritual. El hombre va ante el sacerdote y le dice: tengo sospecha de que mi esposa ha sido infiel. Va, hace un ritual de agua, toma un polvo del templo, que en el sentido es del lugar sagrado, lo mezcla, y hay toda una ceremonia donde se dan un conjunto de bendiciones y maldiciones. El sacerdote dice: si eres inocente, entonces Dios te bendecirá, tendrás hijos y todo esto. Pero si eres culpable, entonces ya no habrán hijos, tu vientre se hinchará y todo lo demás. A lo que la mujer debía responder con un amén a la bendición y con un amén a la maldición. Y era la forma como se solucionaba el tema. Era la forma como se hacía un juicio, y ese juicio debía ser, digamos, acatado.
lo que se conoce como las ordalías o los juicios divinos. Un juicio encomendado solo a la voluntad de Dios, porque solo Dios podía conocer la realidad de lo que había o no sucedido. Ni siquiera el sacerdote sabía o podía saber si había existido una infidelidad o no. Pero al manifestarse alguno de los síntomas, entonces se podía comprobar. Sin duda, aquí habría muchas cosas que analizar, porque la legislación de los celos no es exclusiva o única de la Biblia. Legislaciones alrededor también tenían una legislación sobre los celos. Quizás alguna persona que lea el ritual de la Escritura se asombrará, pero comparado con las otras legislaciones del mundo antiguo sobre la cuestión, donde a una mujer se le tiraba al río y si lograba salir viva era inocente, el tema de las aguas amargas ya no se ve como con tanta crueldad como otras legislaciones. Era más bien una protección, porque una vez dictado el juicio divino de inocencia, el hombre no podía seguir reclamando absolutamente nada por sospecha o por cualquier otra situación. Estas ordalías eran muy antiguas y la mayoría de las veces comprometían la vida de la persona, es decir, había un riesgo al que se sometía realmente. La institución del juicio divino sufrió una grave tergiversación en la Edad Media, sobre todo cuando se daba el tema de los juicios a las brujas, ¿cierto? La tiramos al río, si se ahoga, bueno, era bruja. Si sobrevive, también es brujería, hay que matarla. Entonces, no había forma de salir del juicio divino ya después de que estabas acusado. Pero acá hay una connotación muy diferente. Y miren que esto pasó hasta en Colombia hace 100 años. La Santa Inquisición era una ordalía. Era un juicio divino. Pero la gran diferencia es que el sacerdote no torturaba, no hacía nada de eso, simplemente se daba un juicio directo de Dios. Pero lo que trata la institución en su sentido primario es que de alguna manera se resuelva la situación de la celotipia sin que se llegue a la violencia. Aquí no es el marido el que tiene el derecho a hacer el juicio divino, sino que es mediado por el sacerdote y el sacerdote, digamos que es el que da el veredicto de inocencia o no. Eso en cuanto a la ley de los celos, que obviamente trasladar eso a nuestro presente sería la búsqueda de un consejero sabio que pudiera ayudar a resolver las dudas o el origen de esa idea, si tiene alguna coherencia o no. Porque la dificultad con el tema de los celos es que se fabrican escenarios. La persona celosa tiene un razonamiento que a él le parece válido y que incluso parece empírico. Otras personas han violado el pacto matrimonial. ¿Por qué mi esposa o mi esposo no? Y uno dice, bueno, hasta ahí el razonamiento tiene alguna base en la experiencia humana, ¿cierto? Pero también hay una generalización que no tiene en cuenta que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante situaciones de tentación. Pero como el razonamiento se vuelve creíble y como se sigue, digamos, sosteniendo con la sospecha, ahí comienza un problema serio, porque la persona hace de esa idea una obsesión.
y comienza a buscar síntomas donde no los hay. Llegó tarde, ahora se arregla, antes no se arreglaba, ahora se peina, antes no se peinaba. Cualquier cosa es síntoma de sospecha. Si hace algo, porque hizo algo. Si no hace algo, porque no lo hizo. Pero todo, no hay forma de que se salga del círculo. Todo, absolutamente todo se convierte en un síntoma que la persona ve como la prueba. Y como se van sumando pruebas tras pruebas, entre comillas, es lo difícil. Ahora, la connotación positiva también se encuentra en la Biblia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposea un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Aquí viene, esta es la complejidad del tema. La expresión o el celo como un sentimiento puede llegar a ser protector de cierto vínculo que debe conservarse en su pureza y en su exclusividad. Al pacto matrimonial no debe entrar ningún tercero, de ninguna manera. Entonces, Pablo dice, Cristo los ha desposado con él. Yo estoy celándolos a ustedes con un celo de Dios, pues ustedes tienen un esposo y deben presentarse ante ese esposo puros. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se procesa una cosa y la otra? ¿O cómo distinguimos algo? Lo que es de una forma sana proteger esa exclusividad. Cuando el esposo o la esposa ve algo y dice, ese amigo, hay algo que no me gusta, o te das cuenta que él está interesado en ti, y no es sano que él esté galanteando, no es sano que él esté interviniendo. Ahora, él debe respetar este pacto matrimonial. No tiene por qué hacer insinuaciones a una mujer o a un hombre casado, porque ya sabemos que el problema es de ambas situaciones. Cuando esa situación en realidad acontece, es apenas natural que se busque proteger ese vínculo, ese pacto matrimonial que ha sido establecido, y se pida sanamente que se tomen distancias y medidas. Ya esa relación está pasando a algo que no es adecuado de una mujer o de un hombre casado. Pero hay que tener, digamos, una sensatez en el tema. ¿Cuándo es un celo enfermizo e irracional? Lo difícil de esta situación es que la persona que crea su fantasma en la mente, pocas veces es consciente de que él está creando el fantasma. Para él, eso que está imaginándose es lo real. Ahí viene el problema. Ahora, cuando se habla de la ruptura de ese pacto matrimonial, todo el Primer Testamento habla de que Dios celó a su pueblo con celo santo, y que cuando su pueblo rompió el pacto matrimonial, se desata la venganza divina, la ira divina, la justicia retributiva. ¿Por qué? Por violar el pacto. Éxodo 20, versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Soy Dios celoso. Evidentemente tampoco podemos comparar la imperfecta emoción humana con la perfección de la santidad divina, ni el conocimiento perfecto. Pero lo que vemos es que el Señor le dice a su pueblo, yo protejo este pacto. Yo soy un Dios que no permite
que ustedes se vayan tras dioses ajenos. Ahí la idolatría se usa como una imagen o usando la analogía del matrimonio. Irse con otros maridos, ídolos, rompe el pacto matrimonial. Y eso va a generar consecuencias. Y sin duda que las infidelidades generan consecuencias. Consecuencias terribles. En este sentido, los celos son una expresión del carácter moral de Dios. Cela su honor, cela su pacto. En Cantares 8, versículo 6, podemos leer lo siguiente. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol son los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. El contexto parece indicar que el uso aquí es positivo. Hay una exclusividad. Solo una persona debe estar sellada en el corazón, solo una persona debe estar sellada en el brazo. No hay un lugar para nadie más. Pero aquí vemos que ese uso positivo está acompañado por un principio de realidad, un principio de verdad, un principio de honestidad que debe ser guardado. Y que en ese mundo antiguo, cuando existía alguna sospecha de que eso no era así, se resolvía ante una autoridad, se iba ante el sacerdote y el sacerdote dictaba un juicio que además era público. Eso se fue matizando con el paso del tiempo y antes de Jesús existía todo un procedimiento para hacer ese tipo de procesos. Ya se matizó mucho más. El rabinismo exigía que antes de ir al sacerdote, esa persona debía haber reconvenido en privado o delante de algunos de confianza para después solicitar la intervención del juicio por la ordalía. Aquí vemos entonces cómo en la ley de Moisés era permitido cierta protección al pacto con el tema de la ordalía por las aguas amargas y que era castigada la infidelidad, recordemos, con la pena capital. El adulterio se castigaba con la muerte, según la sentencia establecida en Levítico. Así que cuando alguien tenía sospecha de adulterio, evidentemente que el tema era muy delicado, porque si se llegaba a demostrar la falta, la sentencia sobre el adúltero o la adúltera debía ser la pena de muerte. Entonces era un asunto delicado, era un asunto de sumo cuidado. De ahí que está el peligro de una obsesión negativa descontrolada, una sospecha infundada que terminaba poniendo en peligro la vida de una mujer. O al día de hoy, esa situación termina poniendo en peligro de destrucción el vínculo matrimonial. Así vemos entonces cómo los celos son una emoción que tiene muchas complejidades para descubrir. Uno, es un problema del pensamiento. Es un problema de un pensamiento recurrente, de una sospecha permanente, de una inseguridad creciente, de un miedo, de una preocupación respecto a una pérdida anticipada. Una especie de ansiedad fijada en el control de la otra persona. La voy a perder y curiosamente hace todo para perderla, porque comienza a asfixiar y a destruir los elementos que son esenciales de una relación: la confianza, el respeto, el diálogo, el compañerismo.
porque además tiende a tratar a la otra persona como un objeto a controlar. Y hemos visto casos donde hombres encierran a las esposas en su casa, literalmente encerradas. Eso es un secuestro más bien. No puedes salir si no es conmigo. No puedes abrir la puerta si no estoy yo. Cosas así de obsesivas. Te encierro en la casa y me llevo todas las llaves para que no salgas en todo el día mientras yo no esté. Todo ese tipo de situaciones se van presentando. Celos malsanos, teñidos de enojo, que resultan en violencia por un temor a perder la exclusividad del amor. Si es que a eso puede llamársele amor, porque realmente hay ahí una enfermedad bien extraña del alma de esa persona. Porque la relación, como la Escritura lo describe, parte de que ambos son imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a imagen y semejanza, yo no puedo hacerme dueño, amo de la vida de otra persona. Porque el amor es un don que Dios da en el corazón del hombre para su esposa y en el corazón de la esposa para su marido. De tal manera que cuando esta característica comienza a presentarse, se ven también muchas situaciones difíciles, síntomas excesivos. Comienzo a llamar a todos los amigos del trabajo de mi esposa para que me den cuenta de todo lo que hacen el día. Eso no es amor, eso es un problema. Usted necesita realmente ayuda. Comienzo a decirle a todos mis amigos que pasen por el frente de mi casa para ver si mi esposa sale o no sale. Eso ya no es normal. Eso tiene visos de otra cosa. Necesitas ayuda. Y si esa situación es persistente y normalmente además de persistente se vuelve creciente, cada día se intensifican más los elementos de control. Yo te tengo que revisar el teléfono, me tienes que dar cuenta de lo que haces con el mínimo dinero que tienes. Te gastaste 5,000 pesos. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tratando de investigar cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa. Estas emociones dañan cualquier tipo de relación. ¿Qué hacer entonces? El cambio comienza con el arrepentimiento. Hemos visto que ese celo negativo es una obra de la carne, pues expresa pasiones desordenadas, una inadecuada percepción sobre mí mismo y sobre la otra persona y sobre lo que es un pacto matrimonial que respeta la dignidad del ser humano y que no quiere irrumpir, avasallar, controlar, destruir. No, la otra persona no es mi posesión material. Es un ser humano con razón, con libertad, que no puede ser anulado. Ni puedo pretender usar a una persona como si fuera un objeto para mi propia posesión exclusiva. No puedo anular, porque ahí no hay una relación significativa y sana. Y es que los celos tienen una particularidad y es que se extienden a cosas inverosímiles. Es que pasas mucho tiempo con tu mamá, pasas mucho tiempo con tu papá, con el hijo, con el vecino, con el perro, con el gato, con lo que sea. Porque el 100% de tu vida debe estar dedicada a mí. Y uno dice, ay, hay un problema. Porque una relación sana se preocupa porque la otra persona desarrolle todas las facetas de su vida que pueda. No lo contrario.
No se trata de marchitar la vida del que es esposo o esposa, sino que por medio de esa relación su vida se desarrolle y su vida florezca. De tal manera que cuando se ven estas actitudes, estos juicios incorrectos, porque los celos comienzan con juicios incorrectos, es sospechosa. ¿Por qué? O es sospechoso. ¿Por qué? Porque llegó 5 minutos tarde de lo que normalmente llega. No ocurren imprevistos nunca en la vida de un ser humano y tiene que llegar siempre a la misma hora. Y el día que llegó tarde, algo malo está pasando. ¿Y de dónde sale el juicio de algo malo? De mi propio fantasma en la mente. Y contra ese fantasma no hay evidencia que valga. Todas las explicaciones que se dé se ven como justificaciones o tratar de cubrir el acto. Y así, entre más explicaciones se intenta dar, más culpable eres. Es una ordalía realmente. No hay ninguna prueba que te pueda salvar. Eres culpable. Así seas culpable de ser inocente, pero culpable de algo eres. Y de ahí no te saca nadie. Así, lo primero que se necesita en esto es un proceso de renovación de nuestra mente y de nuestros juicios para detectar cuando esos juicios son completamente irracionales, que no tienen ningún soporte en la realidad. Para esto, una pareja incluso puede llegar a necesitar ayuda, consejo, porque él no deja de ver esos fantasmas o ella no deja de ver esos fantasmas. Y lamentablemente lo que menos ocurre es que se busca o se busque esa ayuda. La idea que está presente siempre en la mente de alguien con este tipo de celos es: voy a perder a esta persona. Pero lo que necesita es comenzar a asumir un cambio, la renovación de su mente y la responsabilidad que tiene, perseverar en los medios de gracia. El primer paso aquí es un acto de examen propio de conciencia buscando la guía de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué esta sospecha? ¿Por qué esta idea de vigilancia? ¿Por qué esta idea de control? ¿Qué es lo que pasa en mi propio corazón? Por ahí comienza el tema. Y cuando vemos que las pasiones se están desordenando, no debemos tratar de encontrar una justificación, debemos más bien comenzar a mortificar las obras de la carne. ¿Por qué? Porque los celos son una obra de la carne. Puede llegar a ser necesario que busquemos ayuda. ¿Cuándo? Cuando usted vea que comienza a contar los me gusta de su pareja en las redes sociales, preocúpese. ¿Y por qué fulanito te puso? Cuando comience a revisar ocultamente el celular, preocúpese, eso no es normal. Cuando comience a preguntar de más, de una forma obsesiva, cuando comience a montar interrogatorios en su mente, le voy a preguntar tal, y si me pregunta tal, le pregunto tal, y seguro me dice tal, y entonces ahí yo le voy a decir: amigo o hermano, ten cuidado, vas por un camino que no es nada sano para tu mente, ni para tu pareja, ni para tu familia. Cuando comienzo a contratar espías para que lo vigilen. ¿Y dónde estuviste? No, salí con unos amigos y comienza a llamar a todos y cada uno de los amigos. ¿Fue verdad? ¿Y quién más estaba? ¿Había alguna mujer? ¿Había algún hombre? ¿Lo viste hablando con alguien? ¿Le sonrió a alguien? Ya eso no es normal. De verdad que no es sano. Ahí tiene que tener cuidado. ¿Me pongo agresivo con frecuencia por celos? ¿Todos los días? ¿Alguna vez al año? Hay cierta periodicidad y cierta frecuencia con el tema. Cuando la persona ve que cualquier persona se acerca demasiado al objeto de su celo, comienza la ira, comienza el maltrato,
Comienzan las indirectas, comienza la manipulación. Cuando esas situaciones pasan, ahí hay un problema y es un síntoma de que debe comenzar a revisar esa situación. Ni qué decir de que si esto es lo que piensa todos los días y a cada hora del día, debe buscar ayuda. Con seriedad debe buscar ayuda. Para tener en cuenta entonces, ¿dónde comienza el cambio? En este examen, en la renovación de nuestras mentes, en comenzar a hacer juicios diferentes y que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para identificar en nuestra propia vida o para identificar en la vida de los que tenemos cercanos y ser instrumento en la mano de Dios para decirle a alguien, detente ahora, antes de que cometas alguna cosa que se salga del orden natural. Hay que tener cuidado con nuestra mente, lo que hemos venido diciendo, qué acariciamos en nuestra mente, qué ideas son las que se convierten en aquello que rumiamos día a día. Así, hermanos, esta es la reflexión sobre el tema de los celos. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Hay una, pastor. Dice, en cuanto a los celos es posible que se fabriquen escenarios. En cuanto a la ira se dijo lo mismo. ¿Por qué somos propensos a juzgar cosas de manera desproporcionada e injustificada? ¿Hay un papel de las percepciones personales? ¿Cómo sanarlas? Sí, las causas pueden ser muchas. Los análisis que se han hecho del tema de los celos son básicamente un temor. Y así como hablamos del tema de los temores, hay temores justificados y hay temores injustificados. ¿Y la raíz dónde está? En el huerto. Nuestras emociones fueron golpeadas. Nuestras emociones han sido dañadas. Y estas emociones deben ser ajustadas ¿a cuál? A la imagen de Cristo. Nosotros podemos crear obras maravillosas de la imaginación. Un progreso del peregrino es la expresión de una imaginación viva, positivamente. Pero también podemos crear obras de terror en las que nos vamos a vivir y hacemos habitar a los seres queridos porque nos trasladamos a un mundo que no existe. Así que combatir eso no es fácil. Creo que una de las mayores obras de la historia, que es Otelo, la tragedia de Shakespeare, describe la obsesividad de los celos. Y creo que lamentablemente nosotros vemos muy comúnmente en nuestro medio terribles acciones causadas por los celos, una venganza irracional. Mato a nuestro hijo porque te fuiste de la casa. Y uno dice, ¿y qué culpa tenía el niño? O sea, ¿a qué estamos jugando? No, porque esa es la forma como yo le muestro que tengo poder y control. Absurdo, a esos niveles de degradación mental estamos llegando como sociedad. Y si usted busca las estadísticas de asesinatos con motivos pasionales, Colombia está terrible. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo es la dinámica de las relaciones? ¿Tenemos relaciones respetuosas, donde hay un sano desarrollo de la vida de las parejas? Esa es nuestra preocupación como iglesia. Así que si hay alguna situación de esa, la mejor recomendación de todas es, hermano o hermana, busque ayuda a tiempo.